yo creo que usted puede darse lo mejor al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, usted puede darle un poco más de aplauso al Señor. Somos jóvenes todos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para mí créanme que es una honra, es un placer estar por segunda vez en esta casa de fe. Como ya lo dijeron, mi nombre es Hanny Zavala, mi pastor es Joan Bonilla, Yesenia Ten. Y bendecimos de manera muy especial la vida de los pastores de la casa, así mismo como cada líder, cada servidor, amén, que ha hecho este congreso posible. Denle un aplauso al Señor por cada persona detrás del telón, amén. Gloria a Dios. Y yo quiero simplemente que los muchachos me den un instrumental, eso es cuanto. Y yo quiero que el que esté sentado, ¿usted me permite un minuto? Por favor, gracias. Y yo siempre hago esto. Y es algo ya que lo he tomado muy propio, muy mío. Y es que yo siempre invito a que luego que me pasan, siempre decirle que es un minuto para darle al Señor una alabanza directamente desde nuestros corazones. ¿Saben por qué siempre lo he tomado? Porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado simplemente a repetir lo que se está cantando acá arriba. Y probablemente los que lo están haciendo ciertamente están adorando a Dios, no es que no, pero a veces nosotros como que no nos enfocamos en verdaderamente darle una adoración, sino en repetir una canción, amén. Así que ahí donde usted está, simplemente incline su cabeza. Si quiere subir sus manos, pues súbala. Si no, cierre sus ojos ahí y dígale: Padre, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Mi alma te reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma reconoce, Padre, que apartada de ti nada puede hacer. Mi alma reconoce que tú eres, Dios mío, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoce que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí reconociendo que no nos hicimos, Señor, sino que tú nos creaste, que tú nos hiciste para tu propósito, Señor. Y por eso hoy derramamos nuestros corazones delante de ti en gratitud, en alabanza. Nos quitamos, iglesia, yo no te estoy escuchando. Nos quitamos nuestras coronas delante de ti, reconociendo que no hay nadie, Dios mío, que se compare a tu grandeza. Reconociendo que no hay nada que pueda, Dios mío, compararse a ti. Señor, que nosotros mismos nada somos sin ti. Iglesia, vamos, dile: Padre, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. La Biblia nos enseña que en el cielo hay 24 ancianos, hay seres espirituales que constantemente dicen: Santo, 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 aleluya. Y si tú no sabes qué decirle, solamente únete a ellos y dile: Santo, santo, santo. Hay alguien que pueda decir: Santo, santo, santo. Hay alguien que puede exaltar la magnificencia del Señor. Hay alguien que puede exaltar su santidad. Hay alguien que puede exaltar su grandeza. Hay alguien que pueda reconocer el poderío. Hay alguien que pueda reconocer la majestad de Dios. Hay alguien que pueda reconocer que le servimos a un Dios de poder. Le servimos a un Dios que tiene oídos para oír, que tiene boca para hablar. Un Dios que no depende de nada. Aleluya. La Biblia me dice, ay Dios, que muchos adoran ídolos, que tienen dioses que tienen que cargarlo porque no se mueven por sí solos, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Pero tú le sirves, ay Dios, no solamente a un Dios que puede hablar, sino al Dios que creó los cielos, al Dios que creó la tierra, al Dios que creó todo por cuanto existe. Y ese es nuestro privilegio. Ese es nuestro privilegio, que le servimos a un Dios de verdad, que le servimos, le servimos, le servimos. Le servimos a un Dios de verdad. Padre, la gloria es tuya. Señor, yo no tengo nada para dar que de antemano no haya recibido de ti. Señor, tenga bien usarme para gloria tuya y edificación de tu iglesia. Señor, que así como la lluvia no retorna vacía, así como ella no viene simplemente por venir,
Dios mío, así sea tu palabra, Dios. Que no retornen atrás vacía, sino que cumplan la función por la cual tú la enviaste, Dios. Padre, tu palabra, ya que redarguyen, que instruyen, que corrigen, Dios. Tu palabra, Rey de Gloria. Señor, continúa preparando nuestros corazones para recibir lo que tú quieres darnos esta mañana, Señor. Padre, que como tu palabra nos dice, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Y así mismo que lo tengo parado, gloria a Dios, quiero que ustedes vayan rápidamente conmigo a las Escrituras y se ubiquen en Efesios capítulo 2, verso 10. Luego vamos a dar un salto a Mateo. Bueno, vamos a retroceder. Vamos a Mateo capítulo 25, del verso 24 hasta el verso 30. Efesios 2:10, lo voy a estar leyendo en la versión NBI, por si acaso encuentran algo un poquito distinto, pero al final es lo mismo. Amén. Efesios capítulo 2, verso 10. Y la palabra de Dios es en el nombre poderoso de Jesús. Ay, no siento como que estoy en un congreso de jóvenes. Siento que alguien se desayunó aquí. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú te desayunaste? Porque yo creo como que no. Pero dígale, si tú no te desayunaste, dígaselo en serio, dígale, si tú no te desayunaste, acuérdate que no solo del pan vivirá el hombre. Vamos, dígaselo en serio. Dígale, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, verso 10 dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. ¿Que la pongamos en qué? Perfecto. Mateo 25, 24, 30 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle el que tiene 10, y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Miren, yo soy un poquito dinámica predicando, así que si lo pongo a hablar con el vecino, no se me sienta mal, al contrario, dígale, aquí estamos para edificarnos, amén. Y yo quiero que rápidamente usted le diga al que está a su lado: llamados a actuar. Y si no se le está creyendo, dígaselo como con cara más seria y dígale: te llamaron para que actúes. Y más que eso, quiero iniciar con Efesios capítulo 2, verso 10. Y es que aquí la Biblia nos enseña algo sumamente importante. Y es que la Biblia nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Antes de entrar en contexto y en materia, quiero darle algunos significados que quiero que por favor lo atesoren, pues esto va a definir mucho de lo que va a ser la prédica. Amén. Y lo primero es que nosotros estamos trabajando bajo el tema hechos. Aquí dice la palabra hechos, se traduce como acción que ha sido llevada a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Cuando hablamos de hecho, estamos hablando de algo que sucedió, que se antepuso a aquello que podría impedir que eso sucediera. La segunda cosa que quiero definir es la palabra actuar, ya que me llamó sumamente mucho ese eslogan de llamados a actuar. Y la palabra actuar, yo traje dos significados y dice: dicho de una persona o de una cosa, ejercer actos propios de su naturaleza. Y definición número 2, ejercer funciones propias de su cargo
u oficio. O sea que cuando estamos hablando de un hecho, estamos hablando de algo que aconteció, y que cuando estamos hablando de actuar, estamos hablando de funciones que se llevan a cabo de acuerdo al origen, a la naturaleza que algo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entonces se le obra al Señor, Padre, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a llevar esta mañana a esos jóvenes que quieren escuchar palabra tuya? Aquí el Señor me dio Efesios capítulo 2, verso 10. Y quiero que por favor acá le presten todavía más atención a lo que dice la palabra hechura. Hechura en el hebreo se traduce como poemia, de la palabra poeo, que significa hacer, de donde se deriva la palabra castellana poema. Denota aquello que es hecho. Cuando hablamos de hechura, estamos hablando de algo que fue hecho. O sea, que no estamos divorciados de absolutamente nada, sino que la Biblia nos enseña que nosotros somos un hecho de Dios. O sea, usted no es una improvisación de algo de Dios. No fue que Dios dijo, déjame ver qué sale, no, sino que Dios decidió hacerte con un propósito y con un destino. Amén. Usted no lo creyó, por favor dígale que está a su lado, tú no eres una casualidad. Dígaselo en serio, porque a veces nosotros como que no lo creemos. Dile, tú eres hechura de Dios. A ti tú no saliste por arte de magia, no, a ti te crearon. Tú fuiste pensado en la mente de Cristo, al punto de que toda estructura, todo edificio que se va a construir, primero debe de estar en la mente de quien lo va a construir. Nadie empieza a construir a ver qué sucede, a ver qué sale, sino que primero se tiene un pensamiento de lo que se quiere. Pues déjame decirte que antes de tú llegar a la tierra, tú estabas en el pensamiento de Cristo. Ya el Señor pensó en ti. Así que yo necesito, por favor, que cuando tú sientas que tú eres insuficiente, tú digas, antes de que me crearan, a mí me pensaron. Yo no fui una casualidad. Vamos, alguien que levante su mano y diga, antes de que a mí me crearan, a mí me pensaron. Yo no fui una casualidad, yo fui el propósito de Dios en esta tierra. Y por último, quiero por favor dar el significado de lo que significa practicar. Practicar significa ejecutar, hacer o llevar a cabo. O sea que todo está de la mano acá, todo se conecta una cosa con la otra. Entonces ahora sí, luego de dar todo este significado, ¿alguien agarró los significados? ¿Lo agarraron? Entramos en materia entonces. Bien, cuando nosotros hablamos del libro de los Hechos, quiero hacer énfasis un poco en este libro. La Biblia nos enseña que el libro de los Hechos se le puso así porque este relata y presenta las manifestaciones que el Espíritu Santo hizo por medio de los apóstoles, al punto de que se dice que fue Lucas, o se afirma que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Y él no le dio en sí un nombre específico a este libro, sino que se le puso por el contenido que el libro tenía, de acuerdo a lo que el libro estaba redactando. Entonces se dijo, bueno, aquí vamos a llamarle Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, muchos estudiólogos dicen que no se debería simplemente llamar Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque debemos de entender que por encima de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, nosotros no somos autosuficientes para hacerla por nosotros mismos, sino que necesitamos por obligación la intervención del Espíritu Santo, quien es que actúa por medio de nosotros. Ahora bien, cuando dice la Biblia, aquí nos enseña que en Hechos se cumple la promesa que Jesús le dijo a sus discípulos, pero ustedes no salgan de aquí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes van a recibir poder y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa? Que Hechos inicia con una promesa, pero en el transcurso del libro entonces se va cumpliendo y manifestando lo que esa promesa se dice. No hay hechos sin manifestaciones. Lo siento, tú no eres una hechura manifestada de Dios si tú no manifiestas a Dios por medio de ti. Ay, se me pusieron serios ya, miren. Porque nosotros a veces nos conformamos con decir que somos hijos de Dios, pero ser hijo de Dios trae consigo evidencia. Por eso es que usted no solamente fue llamado para actuar, sino que a usted lo crearon para que actúe. No es lo mismo simplemente ser llamado para que yo haga, sino entender que desde el principio mi propósito fue hacer. Y aquí es que yo quiero entrar en materia, donde Efesios me dice que nosotros somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. O sea que no hay creación fuera de Cristo, sino que en Cristo nosotros fuimos creados resaltando una dependencia absoluta en lo que es Jesús. Amén. Entonces dice la Biblia
Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí es que yo quiero entonces relacionarlo con el eslogan que dice llamados a actuar. ¿Por qué yo quiero hacer este énfasis aquí? Por lo siguiente, porque nosotros hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios para cumplir con una asignación, para cumplir con un propósito. Lamentablemente nosotros a veces nos agarramos del verso que está antes del verso 10 que dice: porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y lo cierto es que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Hace un tiempo yo estaba predicando de esto y el Señor volvió y me lo puso para traerlo, y quiero como que desglosarlo de una manera más específica. Y es que a pesar de que la Biblia me dice que nosotros no nos vamos a salvar por obra, pero sí fuimos creados para que la hiciéramos. ¿Alguien puede entender esto conmigo? Tú no fuiste salvo por tu obra, pero sí fuiste creado para que las hagas. Por ende, tú no vas a manipular a Dios con lo que tú hagas. Tú agradas a Dios con lo que tú haces. Vamos, dígale al que está a su lado: tú no manipulas a Dios con lo que tú haces. Tú lo agradas con lo que tú haces, porque tú fuiste creado para esto. Por eso dice: hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este término para trae consigo un significado de lo que se dijo, trae consigo la función que conlleva de lo que anteriormente se hubiese señalado. Por eso dice hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Pregúntale al que está a su lado: ¿para qué tú eres hechura de Dios? ¿Para qué a ti te crearon? ¿Para qué a ti te formaron? ¿O tú eres de los que simplemente te sientes bien simplemente con decir yo soy hijo de Dios? Tú eres de los que te sientes completo solamente por decir Dios me creó, Dios me formó. Déjame decirte que toda creación trae consigo un propósito. Toda creación trae consigo algo por lo cual fue creado. Y justamente aquí es que yo vengo a darte, porque yo sé que yo estoy delante de jóvenes que al igual que yo, muchos quizás están en esa etapa que le preguntan al Señor para qué yo fui creado. Miren, yo soy pro predicación del conocimiento de mi propósito. ¿Saben por qué? Porque el mayor éxito que tú puedes tener en esta tierra es conocer para qué Dios te llamó. Porque en el momento que tú conoces para qué Dios te llamó, entonces tú empiezas a vivir para que Él se glorifique por medio de ti, para que tu vida sea un testimonio de su verdad, para que tu vida sea un testimonio de lo que Él es. Pero desde que tú tienes desconocimiento de lo que Dios es en ti y de lo que Dios puso en ti, ya tú vas a andar, como nosotros decimos, como un chivo sin ley. Que te preguntan para dónde tú vas, no sé. ¿De dónde vienes? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Para qué te llamas? No sé. Y nosotros, como jóvenes de Dios, con identidad en Dios, deberíamos de sacar ese no sé de nuestro vocabulario. Deberíamos de sacar la ignorancia de no conocer para qué me llamaron, si la Biblia a mí me dice que el Señor se encargará de hacerme entender para qué Él me llamó. Si Él mismo se encargará de hacer que yo comprenda y entienda cuál es mi propósito en esta tierra. Y quiero por favor que ustedes presten mucha atención aquí, porque usted ahora me va a decir: Hani, ok, perfecto, ya entendí Efesios capítulo 2:10, pero ahora yo quiero que tú me digas qué pasa entonces, por qué tú me leíste los talentos, la parábola de los talentos. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Y antes de yo leerlo, quiero darle un poquito de contexto. Miren, cuando nosotros hablamos de pecado, si yo le pregunto a ustedes ¿qué es pecado?, ustedes me van a decir: es la ofensa a Dios. Y probablemente yo le pregunto a ustedes: dame un ejemplo de pecado. Ustedes me dirían: la mentira, la fornicación, la blasfemia, la herejía. O sea, esos son ¿qué? Pecados, si yo le pregunto. Pero yo quiero que ustedes vean algo un poquito más profundo, y es que el pecado en el hebreo se traduce como shatán, y del griego se traduce como artía. La idea es que se expresa en estas palabras es errar al blanco o fallar. O sea que cuando nosotros buscamos el significado de pecado, se traduce como errar al blanco. O sea que pecado no es simplemente aquello que por naturaleza usted define como pecado, sino que pecado es aquello aún del desconocimiento que usted tiene de lo que Dios quiere para usted. Ay, se me pusieron serio, mira. Ellos no me quieren decir amén, pero está bien, yo se lo voy a explicar, no hay problema, yo con amor se lo digo. Nosotros siempre decimos: wow, fulano está en pecado porque fornicó, Dios libre a fulano.
Fulano está en pecado porque habló de su hermano. Dios libre a fulano. Pero si yo te pregunto, tú estás en pecado cuando tú estás funcionando fuera del diseño que Dios puso para ti, ¿qué tú me dices? Ay, bendito sea el Señor. Si yo te digo que tú no conocer lo que Dios diseñó para ti se te cuenta como pecado, ¿qué tú me dices? Si yo te digo que tú correr en una carrera que Dios no te mandó a correr se cuenta como pecado, ¿qué tú me dices? Por eso dice la Biblia que nosotros somos expertos señalando la paja del ojo ajeno. Por eso dice la Biblia, pero tú mira a ver el tronco que tú tienes en el tuyo. Porque somos buenos señalando los pecados que son visibles. Pero y esos pecados que no se ven, pero que es mi día a día. Y esos pecados que yo no puedo mirar, que yo no puedo simplemente identificar a la vista, pero que son los pasos que todos los días yo doy. Como por ejemplo, le voy a poner uno sencillo. Nosotros fuimos creados por Dios. Y el primer diseño del hombre es adorar a Dios. ¿Qué significa adoración? Adoración significa servicio, postrarse y humillarse. Por ende, la adoración no se va a suscribir simplemente a un término que usted haga, sino que la adoración es su diario vivir. Su adoración es como usted vive. Su adoración es como usted se maneja. Su adoración inicia desde que usted se despierta y aún después que usted duerme. Por eso la adoración no se va simplemente a limitar a lo que usted hace en la iglesia, sino que la adoración trae consigo todo lo que tiene que ver con su vida. Entonces, si mi vida no es una adoración a Dios, ¿qué yo estoy haciendo? Errando al blanco. Porque mi propósito fue ese. Y en el momento que yo me desvío de mi propósito, yo estoy ¿qué? Errando al blanco que a mí se me trazó. Y como me dice que el pecado se traduce como errar al blanco, entonces de una manera que yo no lo quiero saber, pero que es una realidad, ¿sabe qué yo estoy haciendo? Pecando. Yo creo que de aquí vamos a salir unos cuantos diciendo, bueno, Señor, desde hoy yo necesito que tú me reveles mi propósito. Yo creo que vamos a salir más jóvenes de aquí diciendo, Señor, pero desde ahora mi meta es conocer lo que tú tienes para mí. Desde ahora mi meta es conocer mi diseño. Desde ahora mi meta es saber en qué tú quieres que yo te sirva. Desde ahora mi meta es yo identificar qué tú quieres hacer conmigo, para qué tú me traíste a esta tierra, para qué tú me formaste, porque yo no estoy aquí simplemente para respirar, sino que yo tengo un propósito, yo tengo una asignación y mi deber aquí es cumplir con esa asignación. Y por eso nosotros conectamos la parábola de los talentos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el reino de los cielos es comparado como un hombre que teniendo siervos se iba y le dejó a sus siervos talento. No es el talento que usted conoce como el cantar, danzar, dramatizar o pintar, sino que se traduce como dinero. ¿Qué pasa con esto? Que él a uno dice que le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Traducido, usted puede decir, a uno le dio 1,000 pesos, a otro le dio 2,000 pesos y a otro le dio 5,000 pesos. ¿Qué pasa? Que aquí hay una función. ¿Cuál es la función de un siervo, de un amo? El amo, ¿cuál es su función? Gobernar sobre el siervo. ¿Cuál es la función del siervo? Servir y cumplir con la asignación que el amo que le dio, le asignó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que por eso Jesús dice que el reino de los cielos es comparado como un señor que teniendo siervos se va lejos. Él dice que le dio talentos, que le dio dinero. La Biblia no especifica para qué se lo dio, pero por la función que se tiene, no hay que decirlo, ya se sabe. Si a mí me dejaron algo, si mi amo me dio algo, es porque él quiere que yo haga algo con lo que él me dio. Entonces dice la Biblia que cuando el amo vino, dice que el que tenía 5 talentos lo multiplicó, que el que tenía 2 talentos lo multiplicó. Pero pasó un acontecimiento. Pregúnteme, Hanny, ¿qué pasó? Que el que tenía menos responsabilidad no cumplió con su asignación. Y aquí nosotros abrimos un paréntesis. Y si usted analiza la Biblia como yo, usted pudiera decir, pero ¿qué hay de malo? Él no le robó. ¿Qué hay de malo con esto? Él le devolvió sus talentos, él le devolvió su dinero. O sea, aquí no hay nada de malo. ¿Qué hay de malo con esto? Que él tuvo que echarlo afuera, donde será el crujir y el llorar, que será el diente. ¿Qué hizo de malo este siervo? Porque si a usted le dan un dinero y luego vienen a procurárselo y usted le da el dinero, usted dice, no, pero yo cumplí con mi asignación. Yo le di el dinero que él me dio. O sea, estamos bien, ¿verdad que sí? Pero lo cierto es
que el problema aquí no radicó en él darle el dinero que se le dio, sino en no cumplir la asignación por la cual se le dio el dinero. Diga que está a su lado, ¿tú estás cumpliendo con tu asignación? Lo que Dios puso en tu mano, ¿tú lo estás ejerciendo? No es solamente saber lo que a mí me dieron, es ejercer de acuerdo a lo que a mí se me dio. Es saber utilizar lo que a mí se me dio. Es poner en práctica lo que a mí se me depositó en la mano. Porque fácilmente, sí, Señor, aquí está lo que tú me diste, perfecto. Y el Señor te va a preguntar, yo no te lo di para que tú te exhibas. Yo no te lo di para que la gente vea que yo deposité en algo en ti, sino que yo te lo di para que tú lo multipliques. Yo te lo di para que tú actúes en base a lo que yo deposité en ti. Y por eso entra donde la Biblia dice, se traduce pecado como errar al blanco. ¿Qué pasó con este siervo que erró al blanco? ¿Por qué erró al blanco? Porque no hizo lo que se le envió a hacer. Según su propia concupiscencia, él estaba bien. Señor, yo conozco que tú eres un hombre, que tú ciegas donde tú no siembras, que tú recoges donde tú nunca pusiste nada. Y como yo sé que tú eres un hombre duro, que tú eres un hombre fuerte, lo mejor que yo pude hacer fue guardarte todo tal y como tú me lo diste. Y el Señor le dijo, ay, inútil. Se escucha fuerte esa palabra, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice así mismo, tú eres un inútil. La palabra inútil se traduce como algo sin utilidad, algo inservible. Y es fuerte que el Señor mismo se refiera a alguien como inútil. Lo cierto es que así el Señor lo dice. ¿Por qué? Porque tú eres un inútil, no porque yo no te di algo para que lo hicieras, sino porque aún tú teniendo para hacer no hiciste. Porque aún tú teniendo en las manos las herramientas para poder hacer algo, tú no lo hiciste. Por eso dice la Biblia que el perezoso mucho desea, pero poco alcanza. Que el perezoso mucho quiere, pero nada obtiene. Porque a pesar de tener las herramientas para hacerlo, no tiene la decisión de actuar. No tiene la decisión de poner en función lo que se le dio. No tiene la decisión de caminar conforme a aquello que se depositó en sus manos. Entonces por eso yo hice esto. Porque la Biblia, vuelve y resalto una vez más, dice, hechura de Dios somos, creados en Él para buenas obras. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo? ¿Cuáles son las cosas por las cuales Dios te creó que hoy en día tú no estás cumpliendo con esa asignación? Y me voy a ir un poquito más. ¿Cuáles son tu pretexto para que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer? ¿Cuáles son las cosas que tú le dices a Dios que son las que te impiden cumplir con el propósito? Porque tenemos gente que no conoce el propósito, pero por otra parte tenemos quienes conocen el propósito, pero anteponen al propósito sus propios defectos. Donde la Biblia a mí me dice, diga el débil, fuerte soy. En un momento Pablo con su aguijón le dijo al Señor, Padre, pero ten de mí misericordia. Soy yo parafaseando, quítame esto. Y el Señor le dijo, Pablo, tranquilo, relájate, descansa, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque si Pablo era fuerte creyéndose en sí mismo, Pablo nunca iba a glorificar a Dios como debía ser glorificado. Pablo nunca iba a poder exaltar a Dios como se necesitaba ser exaltado. Por eso Dios siempre utilizó gente que entendía que no tenía la capacidad, pero se puso a la disposición. Por eso Dios siempre llamó gente. Y por eso usted se da cuenta, escuche bien, entre todos los apóstoles que el Señor Jesús levantó, el único que tenía la capacidad intelectual a nivel estratosférico, pudiéramos decir, era Pablo. Entonces Pedro puede decir, nos podemos maravillar con Pedro, ¿verdad que sí? Porque Pedro era un hombre analfabeto, pero dice la Biblia que se paró y solamente predicando se ganó a 5,000 gente. Wow, pero qué hazaña, un hombre que no sabe hablar, pero habló. Y entonces resulta que vamos a la historia de Moisés. Moisés era un hombre tartamudo. Quien vio novela puede pensar que Moisés hablaba bien. No se lleve de novela, que eso no es cierto. Dice la Biblia que Moisés era hombre tartamudo, no sabía articular bien las palabras, pero en eso se perfeccionó el Señor, haciendo de Moisés un instrumento para gloria de Él. Por eso fue necesario que Pablo tuviera un aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo no era tartamudo. Porque Pablo en conocimiento tenía demasiado. Porque Pablo era un hombre estudiado que tenía en qué gloriarse. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Déjeme ponerle un aguijón a Pablo para que el orgullo no se le suba al corazón y dañe lo que yo quiero hacer con él.
Por eso Dios nunca le quitó el aguijón a Pablo, porque es que Dios se perfecciona en la debilidad. Donde no hay debilidad, Dios no se perfecciona. Ay, no, pero levante su mano y dele gloria a Dios por su debilidad. Vamos, levante su mano y dígale: Señor, gracias por mi debilidad, porque en ella yo te veo fortalecido, porque en ella yo te veo obrando, porque en ella yo veo tu mano. Hay alguien que puede decir: Padre, gracias por esa debilidad que tú no me quitaste, pero que yo te veo obrando. Gracias por esa debilidad que todos los días me da, pero yo puedo verte. Padre, gracias. Gracias por ese aguijón que todos los días me golpea, que todos los días me da una galleta, pero todos los días yo veo tu mano, pero todos los días yo te veo obrando, pero todos los días yo te veo accionando, pero todos los días. ¿Qué pasaba con Pedro? Que él sabía que él no sabía de letra, pero cada vez que predicaba, hablaba con denuedo. Ahí Pedro podía decir: wow, no es por mi fuerza, porque yo no sé hacer esto, pero su poder se perfecciona en mí. Por eso es que cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte en mí. Por eso nosotros debemos de aprender a actuar, no en base a lo que somos, sino en base a lo que Él es. No actúes en base a lo que tú crees, no actúes en base a lo que tú piensas de ti mismo, actúa en base a lo que Dios es por medio de ti. Por eso fue, miren, ay Dios mío, me voy a meter en problemas aquí, pero mire, usted sabe que uno de los grandes errores de Moisés fue decirle a Dios que él no sabía hablar. Déjeme decirle por qué. Dice la Biblia que cuando Moisés tenía la conversación con Dios, él le dijo: Señor, tú sabes que yo no soy un hombre de muchas palabras, y esto no es desde ahora, sino que toda la vida yo he sido un hombre de palabras que no las sé decir bien. Entonces, escuchen, él le dijo: no hay otra gente que tú puedas llamar, no hay otra gente que tú puedas. Y como Dios conocía a Moisés, ¿sabe lo que Dios le dijo a Moisés? Moisés, yo conozco a tu hermano Aarón, y por lo que tú me pediste, escuche, no hay problema, vete que yo te voy a poner a Aarón al lado. Aarón te será por boca y a él tú le serás por Dios. Por favor, desde la primera instancia la voluntad de Dios era que fuese Moisés quien hablara. Pero escuche bien, pero como Moisés interpuso su defecto, entonces Dios le dijo: ¿sabe qué? No hay problema, vete, ahí está Aarón. Pero resulta que por él interponerse a eso, que Dios decidió llamar a Aarón. ¿Qué pasó con Aarón? Ay, el panelista lo decía, Brian, ¿cierto? Brian lo dijo. ¿Qué hizo Aarón? Que cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés bajó, como Aarón era una representación de Moisés. Ay, Dios mío, ¿cómo se lo explico? Como Aarón era representación de Moisés, Aarón se convirtió en una autoridad. Por eso cuando Moisés subió, al único que le dijeron: mira, necesitamos un Dios para adorar. Al único que se le dijo: mira, no sabemos si a Moisés el Señor lo mató, se murió de hambre, no sabemos qué pasó con Moisés, pero nosotros necesitamos un Dios para adorarlo aquí. Y como Aarón era quien tenía la autoridad después de Moisés, ¿sabe qué pasó? Él dijo: no hay problema, vamos a crearle un toro, becerro, vamos a crearle algo ahí. ¿Por qué pasó eso? Porque se interpuso una debilidad antes que el poder perfeccionador de Dios. Lea la Biblia. Usted se da cuenta que Dios eligió a Aarón porque Moisés no quería hablar. Y hay ocasiones donde por nosotros no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque entiéndalo, mire, Dios, hay dos voluntades. Es la voluntad perfecta de Dios y es la voluntad permisiva de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad permisiva de Dios? Esa que no es la que Él quiere, pero la que Él permite. Por eso Israel no fue llamado para tener un rey visible, o por lo menos no un rey humano, pero por cuanto Israel pidió un rey, entonces Dios dijo: no hay problema, vamos a darle un rey. ¿Era la voluntad de Dios? No, porque el rey de Israel era Dios, pero como el pueblo lo pedía, Dios cedió a lo que el pueblo estaba pidiendo. Y hay ocasiones donde lo que nosotros estamos viviendo no es la voluntad de Dios, es simplemente la voluntad que Él permitió por nosotros no llevarnos de su
voluntad. Por eso el pueblo de Israel pasó tanto azotes, porque él quiso tener un rey visible, porque él quiso compararse a las otras ciudades, porque Israel quiso ser como las demás ciudades. Mire, cuidado con usted querer ser como los demás simplemente porque se ven bonitos. Cuidado por usted querer tener algo visible que perece y cambiando a Dios, que es aquel la roca inconmovible. Cuidado si usted por querer verse bonito como las otras ciudades empieza a cambiar un rey eterno por alguien que perece. Cuidado si usted por querer encajar como otros encajan empieza a cambiar la verdad de Cristo. Porque va a llegar un momento que así como Dios lo hizo con Israel, Él se lo va a permitir. Pero el hecho de que Él lo permita no significa que usted no va a acarrear con las consecuencias de lo que usted pidió. Ay. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás pidiendo? ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? En tus oraciones, ¿qué es lo que tú le dices a Dios que tú quieres? Para tú actuar conforme a lo que Él quiere, ¿qué tú le estás exigiendo? ¿Cuáles son lo que tú le estás diciendo? Sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero primero. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero mira, yo quiero que tú hagas esto para yo hacerlo. Mire, lo mejor que a usted le puede pasar es hacer como María. ¿Sabe qué hizo María? María, mira, yo sé que tú estás desposada, que tú estás en un proceso, pero mira, hay un muchacho que va a salir de tu vientre. María no cuestionó a Dios. María le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Sin embargo, la Biblia me enseña en otro panorama que el padre de Juan el Bautista, cuando Dios le dijo que él iba a tener hijo, él no aceptó la voluntad. Al contrario, él dijo, pero ¿y cómo? Yo soy un hombre viejo ya. Aquí no hay cómo producir lo que tú me estás diciendo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que por cuanto él puso en duda la palabra de Dios, quedó mudo hasta que el muchacho nació. Y yo te pregunto, ¿tú eres de lo que cuestiona a Dios por lo que Él te dice? ¿O tú eres de lo que dice, hágase en mí tu voluntad? Tú eres de lo que le está diciendo al Señor, Padre, mira, esto no es así. O tú eres como esa María que le dice, mira, Señor, yo sé que esto humanamente me va a meter en problemas, pero si es tu voluntad, yo la acepto. Padre, a mis ojos esto no se ve bien, pero si es tu voluntad, yo la quiero. Padre, humanamente no me favorece, pero si es tu voluntad, yo la quiero. ¿Cuál es la voluntad que tú estás buscando? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Llamados a actuar, llamados a poner en práctica la obra que Dios nos encomendó. Dios no te llamó para que te gloríes por ella, no. Dios te llamó para que acciones por ellas. Dios te llamó para que vivas para cumplir con cada una de ellas. Y yo te invito, mira, así como joven al igual que tú, a que tú busques el conocer tu propósito. A que tú busques, Dios mío, poder entrar en esa intimidad con tu Padre, con tu Creador, y tú decirle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Sí, mire, le voy a decir algo más. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de aquí hasta que no venga el Espíritu Santo. Y quiero que ustedes vean este plano conmigo. Dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero pasó algo. ¿Sabe qué pasó? Que después que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos se quedaron entre ellos. Dice la Biblia que esa gente eran tan unida que ellos empezaron a vender sus propiedades para quedarse unos con otros, para vivir juntos. Y nosotros podemos decir, wow, qué bello, armonía entre los hermanos, y eso está perfecto. Pero entre el cumplimiento de lo que Dios hubiese dicho, faltaba algo. ¿Qué faltaba? Que a pesar de que ellos iban a manifestar poder, habían ciudades que necesitaban ser testigos. Pero ellos se acomodaron. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Que el Señor, yo misma, eso soy yo, güey, parafraseando, la Biblia no lo dice. Pero que el Señor dijo, mira, aquí hay algo que hace falta que se cumpla. Ya ellos tienen poder, ya ellos esperaron, ya ellos recibieron el Espíritu Santo, pero me estoy dando cuenta que esto se está quedando entre ellos.
La gente de afuera no está recibiendo lo que yo le di. Cuando yo le dije a ellos que me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Y sabe que el Señor permitió que mataran a Esteban? Porque cuando mataron a Esteban, entonces dice la Biblia que empezó la persecución de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? No solamente la iglesia fue perseguida, sino que la Biblia claramente me resalta que donde quiera que los discípulos iban, predicaban la palabra. Que muchos de ellos se asentaron en Samaria y en Samaria predicaban y muchos conocieron del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto no es simplemente oír y quedarme cómodo. Esto es oír y accionar desde el lugar donde Dios quiere que yo esté. Esto es oír y hacer donde Dios quiere que yo haga. No es simplemente recibir de Dios y quedarme donde yo quiero. No, no, no. Esto es recibir de Dios y hacer donde Dios quiere que yo haga. Porque en el momento que usted no hace eso, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios va a permitir que maten a un Esteban, para que por medio de la muerte de Esteban se arme una persecución y tú tengas que salir a la mala. Entonces lo mejor que te puede pasar a ti es anotar qué fue lo que Dios te dijo, para que Dios no tenga que impulsarte por situaciones que parecen malas, sino más bien que como una oveja que escucha la voz de su pastor, tú le digas: Señor, ya tú me diste esto, hace falta esto, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué tiempo? Mire, yo a usted me le pongo adelante a Dios. Yo a usted me le pongo adelante a Dios. Pregúntele: Señor, yo sé que tú me dijiste esto, ya yo estoy haciendo esto, pero dime, ¿para cuándo? No estoy desesperada, pero yo estoy aquí por si acaso. Porque si usted no hace eso, ¿sabe qué va a pasar? Pregúnteme, Hani, ¿qué va a pasar? Te van a apedrear a Esteban. Hani, ¿quién es Esteban? Esteban representa lo que causa la persecución de tu vida para que cumplas el propósito. Esteban representa cualquier cosa que Dios utilice para que tú tengas que salir de tu zona de confort. Esteban significa cualquier instrumento que Dios tenga que quitarte para que por medio de eso tú tengas que salir impulsado a lo que Él quiere que tú hagas. No solamente te quedes haciendo. Dice la Biblia que Dios no quiere gente que solamente oiga, sino que escuche y que accione. Dice la Biblia que Dios compara al hombre como aquel que se vio en un espejo, pero cuando se fue se olvidó de quién era, cuando solamente somos oidores pero no hacedores. Dios no te llamó para que tú vengas a la iglesia a escuchar 5 predicaciones, 3 sermones, una enseñanza bíblica. No, 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 no. Dios quiere que tú la oigas, que tú la atesores, pero que también tú la pongas en práctica. Porque si no, tú eres como alguien que se vio pero se olvidó de cómo era. Y yo te pregunto, de acuerdo a lo que tú aprendiste, de acuerdo a lo que Dios te dijo, ¿qué tú estás haciendo? Si la Biblia a mí me dice que yo soy sal de la tierra, ¿qué sal tú estás haciendo? Si Dios me dice que yo soy la luz del mundo, ¿qué luz tú estás haciendo? Si Dios me dice que yo soy su testigo en esta tierra, ¿qué testigo eres tú? Cuando la gente te ve a Cristo, te ve a ti. Por eso la Biblia dice que nosotros como a cara descubierta reflejamos la gloria de Dios. La gente no va a ver a Dios, la gente te va a ver a ti. Y por medio de ti debe de ver a Dios. Y yo te pregunto, ¿por medio de ti la gente está viendo a Dios? Por medio de ti la gente está diciendo: yo necesito acercarme a Dios. Por medio de ti la gente está diciendo: yo necesito el Dios que ese hombre le sirve. Por medio de ti la gente está diciendo: es que yo necesito conectarme con quien esa persona está conectado. Mire, el que no lee la Biblia lo lea usted. Por eso fue que Pablo dijo: ustedes son cartas leídas. Ustedes son mi testigo, ustedes son mi testimonio. De modo que donde quiera que ustedes van, se tienen que hablar de Jesús. El que no lo conoce a Él, que lo conozca por medio de usted. Que el que no haya leído la Biblia lo lea a usted, pueda verlo a usted, pueda testificarlo por medio de usted, pueda decir: es que yo vi a alguien y cuando yo lo vi es que algo cambió dentro de mí. Porque no era común, no era corriente, no se dejaba llevar, no se dejaba impulsar, no se dejaba doblegar, no se dejaba guiar por las corrientes de este mundo. Hace aproximadamente 1 o 2 semanas me tocó en la iglesia dar un panel con otros jóvenes hablando sobre la presión social. Y entre eso me preguntaron: Hani, ¿cómo se puede enfrentar la presión social? Y lo cierto es que la presión social nunca acabará. O sea, éntrese ese chiste en su cabeza y entienda que la presión social nunca acabará, porque usted nunca va a salir de la sociedad. ¿Entiende eso? Sin embargo, usted debe de aprender a manejar con la presión social. Y déjeme decirle algo: la presión solamente se enfrenta con una presión. Porque si usted no enfrenta la presión con presión, ¿sabe qué va a pasar? Que la presión que lo empuja, lo va a empujar a usted también.
Y si usted no sabe cómo contraatacar la presión, usted se va a volver parte de la presión y va a correr junto con ella. Justamente ayer, no sé, por cosas de la vida, a mí me llegó a la mente y yo dije, wow, ¿qué pasa? Eso soy yo, no sé si le dicen química, física, no me acuerdo. Y yo dije, ¿qué pasa? Muchas preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué pasa si un cuerpo inamovible choca con un cuerpo que no se detiene? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en algún momento? Los que estudian eso, nos hacemos como esa pregunta: ¿qué pasa si un cuerpo que nunca se mueve choca con un cuerpo que nunca se detiene? Hay una de dos: o se para el que no se detiene o se mueve el que nunca se mueve. ¿Verdad que sí? Cuando yo me empecé a analizar, que yo entro a YouTube, yo dije, como yo no sé de esto, déjame entrar a YouTube a ver qué YouTube tiene para decirme. Me dice YouTube, lo primero es que cuando una persona tiene una conversación, deben de analizar si la conversación que tiene argumentos que valide lo que ellos están diciendo. Porque si una pregunta desde la lógica, hablando humanamente, no tiene respuesta, tal pregunta se considera nula. ¿Por qué? Porque desde su propia pregunta se revela que tal no tiene un significado específico. Y cuando ellos me dan todos estos detalles, yo dije, ajá, ¿y qué más? Y ¿sabe qué ellos me dijeron? Si hay un cuerpo inamovible, no puede haber un cuerpo que no se detiene. Y si hay un cuerpo que no se detiene, no puede haber un cuerpo inamovible. Una de las dos es falsa. Ay, Dios mío. No hay forma de que dos cuerpos de tal distancia de significado puedan estar en el mismo lugar. Eso fue lo que ellos me dijeron. Eso fue lo que me dijo YouTube. Sí, no, porque no vayan a pensar que la predicación. No, eso me dijo YouTube. Que no puede estar dos cuerpos de tal magnitud en el mismo lugar, porque uno de los dos no es cierto. O se mueve el que es inamovible o se para el que es indetenible. Entonces usted me preguntará, Hani, ¿qué tú me quieres decir con esto? Lo siguiente: o la presión te llevó porque tú nunca fuiste inamovible. O la presión nunca te detuvo porque nunca fue indetenible. Ay, Dios mío, ¿cómo se lo explico? La presión tiene dos cosas: o te lleva o tú le haces un stop con tu vida. Por favor, no es que tú vas a acabar con ella, es que tú la detienes para que no prosiga por medio de ti. Y en el momento que la presión empieza a proyectarse por medio de ti, entonces hubo un problema con lo inamovible que tú eres. La Biblia me dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Y desde la verdad de la Biblia a mí me dice que yo soy inamovible en Él. Por ende, si algo me movió, hay un problema. El problema radicó en la palabra. El problema radicó en mí, que no confío en ella. El problema radicó en mí, en que nunca me afiancé en lo que la palabra me dice. El problema radicó en mí, en que nunca fui lo que Dios quería que yo fuera. Y ya con esto termino. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, hechos, llamados a actuar. ¿Actuar a qué? Actuar en base a aquello que el Señor me dijo. Actuar en base a aquello que Dios ya predestinó en Él para mí. Actuar en base a aquello que el Señor dijo: en mi nombre ustedes lo harán. ¿Qué es lo que mire, ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia se ha conformado en simplemente ver a otros hacer, pero no provocar que Dios sea por medio de ellos. Nosotros vemos a otros y decimos: wow, qué lindo Dios lo usa, qué lindo es Dios a través de esa gente, qué lindo. Pero si es el mismo Dios al que tú le sirves, ¿por qué Dios no es en ti como es en mí? Poniendo un ejemplo, por favor, no haciendo énfasis en mi persona, sino más bien diciendo: si Dios es en tu hermano, ¿por qué Dios no es en ti? Si le servimos al mismo Dios. E incluso la Biblia dice que el Dios que usted le sirve es inmutable. El Dios que usted le sirve no cambia. Por ende, el Dios que cerró los cielos con Elías es el mismo Dios al que usted le ora hoy. El mismo Dios que abrió el mar rojo con Moisés es el mismo Dios al que usted le ora.
el mismo Dios que hizo que con una sola piedra y una onda David derribara a Goliat, es el mismo Dios a que usted le ora, pero usted deja que un pensamiento de menosprecio lo derrumbe. Ay, usted deja que un sentimiento que no está arraigado a lo que usted lo derrumbe. Usted deja que cualquier cosa le quite lo que usted en Dios. Entonces yo pregunto, entonces un Dios que abrió los cielos y que los cerró, un Dios que formó la tierra, que formó los cielos y todo por cuanto ella existe, un Dios que hizo que descendiera fuego del cielo, un Dios que consumió una leña que estaba total y completamente mojada, un Dios que hizo, Dios mío, que todo floreciera. Tú me vas a decir a mí que se va a detener porque hubo un pensamiento que me dijo que yo no tengo valor. Ay, no. Usted debería de revisarse. Usted debería de hacer un autoanálisis y decir cuál es el problema. El problema soy yo, el problema es el Dios al que yo le sirvo. Y estoy segura que la respuesta no es que el problema es al Dios que usted le sirve. El problema es el siervo que le está sirviendo al Dios que no conoce. Científicamente hablando, hay una alta tasa de suicidios, de depresión, de ansiedad y cuantos sentimientos usted puede ver. Y yo me doy cuenta que esto con los años cada vez se hace más y más alto. Y me doy cuenta que la sociedad hoy en día lo ha querido naturalizar. Ha querido hacer de esos sentimientos parte de nuestra vida. Y hemos hecho criterios de cosas, de personas, y lo hemos hecho creencia personal. Miren, yo no opino mucho, pero a veces yo veo unos videos y yo digo, wow, Señor, ¿y en qué que la juventud se ha convertido? Yo no sé cuánto ha visto un video que dice por ahí, muy impía para los cristianos y muy cristiana para los impíos. Oye, poniendo como normal lo que está tibio. La Biblia me dice que eso se le llama tibio, porque es mejor que usted esté afuera y no que usted esté adentro y afuera. Pero se ha normalizado. Otra cosa que se ha normalizado es el exponer sentimientos que nos hagan sentir menos y tratar de encajar en una sociedad que nos comente, ay, eso no es nada, nos pasa a todos. ¿Y sabe qué usted hace con eso? Que usted lo normaliza y usted se vuelve víctima de un sistema. Y no solamente de un sistema, usted se vuelve víctima de un sentimiento. Usted se vuelve víctima de una emoción. Usted se vuelve víctima de algo que solamente es pasajero y se convierte en verdad cuando usted lo cree. Elías dijo, ¿sabe qué? Mátame. Yo prefiero morirme aquí. El hombre que hizo que el cielo se cerrara por 3 años, el hombre que oró y Dios descendió fuego del cielo, el hombre que hizo maravillas y prodigios, le dijo al Señor, mátame, porque hubo una Jezabel que le dijo, tu cabeza yo la voy a servir. Y yo pregunto, si Dios ha hecho tanta cosa en tu vida, ¿por qué tú te doblegas ante la palabra de un hombre que no tiene poder sobre ti? Si Dios ha hecho tanta cosa contigo, ¿por qué tú te quieres sentir que tú eres el más depresivo? Porque alguien te dijo que no te queda bien el peinado, porque alguien te dijo que esa recortada no va contigo, porque alguien te dijo que esa ropa no te queda bien, porque alguien te dijo que según el estatus social tú deberías de estar más flaco, tú deberías de estar más gorda. Ay, por favor. Tú le sirves a un Dios que te sanó de enfermedades incurables, pero tú te derribaste por una opinión de un hombre. Tú le sirves a un Dios que hizo tantas cosas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que busca la gloria del hombre en esta tierra ya tuvo su propia recompensa. Que el que busca la gloria del hombre en esta tierra ya obtuvo lo que quería. Pero aquel que va detrás de las cosas de Dios sabe que su galardón no está en esta tierra, sino que su galardón está en el cielo. Por eso la Biblia me dice, miren, no atesoren en esta tierra. Todo lo que ustedes hagan, háganlo como si fuese para el Señor. Atesoren en los cielos, donde allí no hay ladrón, donde allí no hurtan, donde allí no quitan.
¿Sabe qué eso significa? Que cuando usted se alinea a que toda su vida esté girada en torno a lo que Dios quiere para usted, usted sabe que nada de lo que este mundo haga le afecta. Si usted leyera un poco más la Biblia, usted supiera que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que usted no pertenece en esta tierra. Pero como usted no leyó ese versículo, usted sabe que usted hace, que usted deja que la tierra afecte lo que usted es. Como usted no sabe que la Biblia dice que usted está de pasada por aquí, usted deja que el pase que usted tiene aquí le afecte lo que es eterno. Usted deja lo que solamente es una estación en su vida afecte su destino. Y usted va a tener que romper con eso, porque esas mentalidades no progresan en el reino. Esas mentalidades que se basan en esta tierra no progresan en el reino. Porque todo lo que hacen, lo hacen alineados a lo que esta tierra quiere, más no a lo que Dios quiere. Y con esto sí en serio, de verdad que sí, de verdad. No actúes en base a lo que el mundo quiere. Aprende a actuar en base a lo que Dios ya diseñó para ti. Que cuando tú salgas de aquí, tu anhelo, tu deseo sea que tú te tranques en tu habitación solamente para decirle al Señor: dame a conocer tu propósito. Padre, dime para qué tú me formaste. Padre, dime qué tú quieres conmigo. Póngase de pie, que si se quedan sentados. Esto yo siempre lo digo y siempre lo diré. Por gracia y misericordia del Señor, tengo 23 años predicando desde los 19. Y el Señor sabe que yo le he dicho a Él: Padre, si tú decides quitarme de esta tierra, pero tu palabra al quitarme de esta tierra sea: Hanny, te vas porque cumpliste, yo me voy feliz y Dios lo sabe. Que si hoy Dios decide quitarme de esta tierra, sea porque Dios diga: Hanny, la asignación que yo te encomendé en la tierra ya tú la cumpliste. Ese es mi deleite y Dios lo sabe. Que cuando yo me encuentre con Él pueda decirme: buen siervo fiel. Que cuando yo me encuentre con Él pueda decir: hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Pero si hoy el Señor te demanda, si hoy el Señor te sale al encuentro, wow. Si hoy el Señor te habla, si hoy el Señor te dice: yo te voy a llevar de esta tierra. Y por favor, no es que te asuste, es que si el Señor te dice: hoy tú te vas, ¿cómo tú responderías a eso? ¿Tú responderías: sí, Señor, me voy porque sé que cumplí? ¿O tú tendrías que ser de los que le dice: Padre, dame un tiempo más porque no lo he hecho? Tú eres de los que le va a pedir prórroga, porque tú le vas a decir: ay, Señor, yo sé, o yo nunca lo conocí. O tú le vas a decir: papá, si ya yo cumplí, yo me voy contenta, yo me voy feliz, sabiendo que yo actué en base a tu diseño y a tu propósito para mí en esta tierra. Y yo quiero que ahí donde tú estás, wow, tú cierres tus ojos y tú hables con tu Padre. Olvídate del que está a tu lado. Habla con tu Señor. Dile: Padre, yo necesito caminar, actuar y hacer lo que tú quieres que yo haga. Señor, si durante todos estos años de mi vida yo no he caminado conforme a lo que tú quieres para mí, ayúdame a alinearme con tu propósito. O si tú eres de aquellos que estaba haciendo pero te desviaste, dile al Señor: Padre, si me he desviado, ayúdame a alinearme otra vez. Padre, si me aparté de tu verdad para mi vida, ayúdame a conectarme otra vez con ella. Señor, si me desvié, si me dejé llevar por las cosas de este mundo, si puse delante de ti las cosas que yo quería, mas no las que tú querías, ayúdame a volver a tu primer amor.
Ayúdame a volver a tu presencia. Ayúdame a volver a conectarme contigo. Ayúdame a volver a ti. Ayúdame a volver. Cuando el Espíritu habló a la iglesia de Éfeso, le dijo: una cosa yo tengo contra ti. Yo conozco tus obras. Yo sé que son buenas obras. Yo conozco lo que tú haces. Yo sé que es bueno lo que tú haces. Pero hay una sola cosa que yo tengo contra ti, Éfeso. Señor, ¿y cuál es? Que hiciste e hiciste, pero te olvidaste de tu primer amor. Y aquí está la contraparte de todo esto, que a veces hacemos y hacemos, y lo único que estamos haciendo, valga la redundancia, es hacer, pero no ser. Hay diferencia entre hacer y ser. Hacer es todo aquello que usted tiene en conocimiento y lo pone en práctica. Pero el ser es saber el para qué y funcionar de acuerdo a ese para qué. De modo que no pierde la esencia de lo que tú eres y de lo que tú viniste a hacer en esta tierra. Y si tú eres de eso que estás haciendo pero no estás haciendo para Dios, también te invito a que esta tarde ya tú le digas al Señor: Padre, si he hecho y me he apartado del origen de tu verdad, del origen de tu diseño, ayúdame a poder acercarme a Él una vez más. Ayúdame a poder caminar una vez más. Si pueden, por favor, los adoradores subir. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Y que entonen ahí solamente la parte de Yeshua. Vamos a enaltecer ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre donde toda rodilla tendrá que doblarse. Ese nombre donde toda lengua tendrá que confesarlo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Yeshua, de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, levante esa alabanza al Rey de Gloria. 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 Levanta esa alabanza al Rey de Gloria. Reconoce su grandeza. Reconoce su poderío. Reconoce su majestad. Reconoce que Él es Dios y que nada hay fuera de Él. Reconoce que uno es Jehová. Que uno es Jehová, que uno es el Señor. Y a ese adoramos. Aquel que nos llamó, aquel que nos redimió, aquel que nos cambió el nombre, aquel que nos limpió, aquel que nos cambió, aquel que nos transformó. Vamos, iglesia. Es Yeshua, es Yeshua, es Yeshua.
que puedan acercarse aquí al altar se acerquen. Vamos a orar. Vamos a orar en unidad. Vamos a orar en unidad. Todos los jóvenes que puedan acercarse aquí adelante. Aleluya. La palabra me dice.